Me da mucho gusto recibir en esta mañana de miércoles aquí en el estudio al licenciado Álvaro González. Él es especialista en Derecho Penal. Licenciado, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, hemos hablado desde muchas perspectivas de lo que pasa con nuestros jóvenes, sobre todo luego de ese tema que tanto nos consternó a los mexicanos en Nuevo León, ¿no? Llega un niño, porque era prácticamente un niño, con un arma le dispara a sus compañeros y a su maestra y después se suicida. Pero esto nos llevó a reflexionar y a llevar el análisis a otros ámbitos, y en este caso del derecho, licenciado. Y por ejemplo, siempre ha habido una discusión bien interesante respecto a que en el ámbito de la delincuencia y lo que sucede en materia de impunidad y también de corrupción, hay que decirlo, muchos creen que en varios casos los jóvenes deberían de ser juzgados como mayores. ¿Cómo podremos empezar el análisis de este tema? ¿Podría ser, licenciado, desde cómo funciona actualmente el proceso para un joven, para un menor de edad cuando comete un delito? Sí, claro, mira, lo vamos a ver desde varios puntos de vista jurídico. El único país a nivel mundial que juzga a los menores como mayores es Estados Unidos. Inclusive ha sentenciado a aquellos a cadenas perpetuas. Tiene bastantes señalamientos por parte de la UNICEF y de la Organización de las Naciones Unidas. Yo creo que es un sistema muy rigorista, pero en México estamos en el otro polo. Si ahorita en la entrada del nuevo sistema de justicia penal, la gente, la ciudadanía percibe una cierta impunidad, cierta hartazgo, no es lo que estaba esperando la ciudadanía, porque tenemos que ser bien claros, tampoco iba a venir el nuevo sistema como una varita mágica a bajar los sistemas de corrupción y los índices delictivos. Estamos estrenando una nueva ley que fue promulgada apenas el año pasado, que es la Ley Nacional Integral para Justicia para Adolescentes. En este sistema ya se establece de manera homogénea, de manera nacional, cómo se debe procesar a un menor que haya cometido algún delito tipificado igual como para adulto como para menores. Tenemos que ser bien incisivos en eso. El mismo delito no es, lo puede cometer cualquier persona, aunque sea menor de 18 años, va a existir el delito, pero en los menores se les toma como una infracción, inclusive cuando cumplan la mayoría de edad no van a tener antecedentes penales aunque hayan compurgado una pena como menor. A ver, si voy entendiendo bien. Un delito que incluso puede ser grave, cuando lo comete un menor de edad, pues al final, cuando cumple los 18 años, se le borra sus antecedentes. Claro, porque o sea, ya no tiene antecedentes penales, pero también sale libre. Eso es algo que muchos nos preguntamos, que no sabemos de derecho. Sí, sale libre. Sale libre porque así lo está estableciendo el nuevo sistema de justicia penal, la Ley Nacional para Justicia de Adolescentes. Entonces aquí vemos que esto lo percibe muchísimas personas que se dedican a la delincuencia organizada y toman a estos jóvenes para emprender ciertos delitos como el robo de vehículo, el robo transeúnte, el tráfico de droga y muchísimos más que podemos encontrar, inclusive la venta del menudeo de ciertos psicotrópicos en las colonias, que podemos ver y lo vemos en las estadísticas que arroja el sistema de seguridad pública del Estado. Entonces, el punto es de que yo siento que se debe legislar y ser una forma más fuerte, más enérgica hacia los menores de edad, porque dentro de mi punto de vista como investigador jurídico, siento que si tuvo la malicia o elucubró cierto delito como un mayor, debería ser castigado como un mayor. ¿Qué pasaría? ¿Qué resultados? Puede ser muy criticado por un lado, pero puede ser beneficioso por otro. ¿Por qué? Porque los delincuencia organizada estarían viendo que es lo mismo contratar a un adulto que a un menor y van a ser juzgados igual y van a ser sentenciados igual, pues es preferible que vayan con una persona que tenga ya una cierta capacidad de entender la situación y no ir con este sector más vulnerable y por la necesidad económica, la necesidad de subsistir en las calles, sean tomados como presas los adolescentes. Cuando un menor de edad es detenido y se le dictamina culpabilidad, dicen si lo cometiste y el juez dice
ya no eres presunto, ya eres culpable. ¿Las penas son menores? O sea, además de lo que yo me habías platicado, a lo mejor un delito a mí por ser mayor de edad o cualquier persona mayor de edad le dirían, tiene 5 años de cárcel, por dar un ejemplo muy arbitrario. ¿Esa pena para un menor Sí, es menos? sí, las penas son menos. Entonces, desde ahí también partimos. A ver, entonces, pero esto también surge de una realidad. Y la realidad, desde dos perspectivas, y una ya le dijiste. Un menor de edad, creo que la mayoría coincidimos en que si acepta cometer un delito es porque ya trae la malicia, ya trae la conciencia, ¿no? Habrá quien me discuta, sí, que de eso se aprovechan, de que realmente no ven todo el panorama. Pero la otra realidad es que tú y quiero que me digas si es así, desde tu perspectiva como profesional del derecho penal, esto de que realmente los grupos delictivos, eso es lo que le venden a los menores, eso es lo que les dicen, mira, tú ayúdame, damos este golpe, en 1 año sales, en 6 meses sales y vámonos. ¿Esto es un mito, es una realidad? ¿Qué sucede con ese tema? Sí, es una realidad y te lo voy a fundamentar con otra situación. En el nuevo sistema de justicia penal, los delitos graves se mitigaron de tal manera que ya son el 20% de lo que, de un 100%, hoy el 20% son delitos graves las conductas. Es decir, los demás delitos tienen alguna medida cautelar donde la prisión oficiosa no es obligatoria. Es decir, busca el juez de control cualquier medida que la excepción sea la prisión preventiva. Muy bien. Entonces, en menores es muchísimo más noble la perspectiva de un juez de control, porque tenemos que ser muy claros, o sea, el juez de control, los juzgados o tribunales para adolescentes son distintos. Ellos tienen su propio juez para adolescentes, tienen sus propios centros de reinserción, tienen sus propios sistemas de cómo se les va a decretar su situación jurídica. Entonces, si vamos desde este punto de vista, el delincuente común, porque los litigantes lo vemos muchísimas veces en las cárceles, que ellos ya traen el sistema, saben cómo funciona lo jurídico, entonces ellos a esas colonias van, ven a esas personas, ven a esos niños, ven a esos adolescentes y los invitan a cometer ciertos actos ilícitos. ¿Por qué? Porque también vemos una situación muy cruda, y el que no crea, pues tiene que ir a las colonias del 3 de Mayo, el Mariano, Florido, cuarta sección, donde anteriormente pues la madre se quedaba cuidando a los hijos. Hoy en día tiene la madre y el padre salir por la necesidad que existe y la situación económica apremiante, y dejan a sus hijos encerrados, si bien les va, o a la sombra de la educación de la calle, y ellos por subsistir tienen que vender droga, o por hambre, o por muchísimas situaciones donde estas personas de la delincuencia organizada está ahí al pendiente. Es por ello que los invita a cometer ciertos ilícitos, porque si él los comete, pues él sí puede tener una penalidad más grave. Entonces, preferible traer adolescentes de entre 18 para que cometan esos ilícitos. Al cabo ellos van y pagan una fianza, o al final del día solamente es una infracción o una amonestación por parte del juez. Sí, lo ven como centros de reclutamiento, entonces es algo más de fondo, en tanto también que hoy cada vez es mayor la desatención hacia los menores, pero también por esta bola de nieve de la economía y demás. Ahora, regresando al tema de tu opinión como investigador y como especialista en derecho penal, Álvaro, cuando decimos, bueno, para ciertos delitos, pues aunque sean jóvenes deberían de ser juzgados igual que un adulto. Y hablamos entonces de los delitos graves, ¿cómo cuáles? En mi punto de vista muy particular, el homicidio, violación. Yo creo que los delitos contra la salud y la libertad sexual son los más graves, en los cuales la gente puede resentir más ese tipo de situaciones. Ya veamos que en las cuestiones como venta de droga, secuestro también podría ser uno de los delitos que pudieran ser castigados como mayores. ¿Por qué? Porque también tenemos que ser muy conscientes. Los jóvenes de hoy no son unos tontos. O sea, ellos saben bien lo que están cometiendo y tienen la capacidad para saber de que ese daño que están cometiendo es el mismo que si lo hubiera cometido un adulto. Es decir, un adulto comete un homicidio,
el muerto ahí va a estar, o sea, igual que si lo hubiera hecho un menor. Entonces Exacto. tuvieron esa capacidad de hacer el daño. ¿Dónde queda el derecho de las víctimas? ¿Dónde queda ese derecho de las personas de sentir esa protección o esa igualdad de los derechos humanos? Lo vimos en el triste caso de Monterrey. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera suicidado? O sea, hubiera salido a los 18 años y los Todos los afectados. familiares, todos los afectados, ahí hubieran estado. O sea, lo mismo hubiera pasado que hubiera sido un adulto, el finado es lo mismo, pues. Entonces, mi punto de vista es muy objetivo, aunque puede ser criticado por los derechos humanos, puede ser criticado, pero creo que el sentir de la ciudadanía debe ser a favor. Lo bonito del derecho es que se ajusta a las necesidades de la sociedad, se ajusta a la exigencia social. Lo que hoy podemos apretar un poquito el cuello de botella, el día de mañana cuando se resuelva todo esto o se sienta mejor o se apacigüe el sistema penitenciario, pues se puede ya desajustar esas medidas en razón de que ya no existe esa necesidad de sentirnos en plena seguridad pública. Claro. Hoy vemos a un adolescente con una pistola, pues decimos, si lo golpeo, pues peor, voy a ir yo, si me mata, pues no más va a durar como 3 años. Genera esta sensación de impunidad, de que estamos vulnerables, de que no hay esa seguridad por parte del Estado en término más global. Ahora, la realidad es que la ley actualmente funciona como nos lo acabas de explicar, esa parte ya la entendimos. Si esto se quisiera cambiar, las vías pueden ser estatales, con la autonomía de nuestra entidad, tiene que ser federal. O sea, si surgiera una iniciativa para decir, ¿saben qué? Estos delitos, si los comete un joven, va a ser juzgado como adulto. ¿Cuál es la vía? O sea, ¿a qué instancia tiene que llegar para que esto cambie? Todo se homogeneizó, tanto como el nuevo sistema de justicia penal. Hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, hay una ley que no transgrede el artículo 18 constitucional, sino igual a la par, como el Código Nacional, existe la Ley Nacional de Sistema Integral para Adolescentes. Entonces, desde la Cámara del Congreso de la Unión tienen que existir esas reformas mínimo en delitos de secuestro, en delitos de homicidio, en delitos que agraven la libertad sexual de las personas, porque también hemos visto muchos casos, y las noticias tristemente, que jóvenes violan a otro amigo jugando, y las penalidades que ellos tendrían son muy menores, inclusive solamente un tratamiento psicológico, pero el daño ahí está. Entonces, mi punto de vista muy rigurista es, en ciertos delitos, si tuvieron esa imaginación o elucubrar ese delito como un mayor, que sean juzgados como mayores, porque el día de mañana vamos a tener más miedo a los niños, a los adolescentes, que a un mayor. Sí, y es increíble. La semana pasada hablábamos de una violación que incluso transmitieron por Facebook, o sea, todavía alardeaban, y yo me preguntaba, siendo muchos de ahí menores involucrados, yo decía, si ellos tuvieran la conciencia de que en caso de ser detenidos y dictaminados culpables y demás, van a ser juzgados y les van a dar una pena como adultos, yo me preguntaba si lo hubieran hecho. O sea, siempre se queda como esta duda de, a lo mejor tomó esa mala decisión justamente porque sabe que las consecuencias pues van a ser menores. Muy, muy buen tema. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Claro. Muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar antes de despedirnos? ¿Algo para cerrar? Pues que estemos conscientes, ¿no? Y que como consejo es que hay que cuidar a los adolescentes, a los niños, sus redes sociales, con quién convive, y estar al pendiente de cualquier cambio psicológico o cualquier cambio que tenga en su actuar, porque eso puede detonar en acciones como tristemente vimos en Monterrey. Hay que estar muy pendientes del entorno que están nuestros hijos. Ponerle atención a nuestros menores. Y por parte del gobierno yo creo que es tiempo de que existan programas de impacto, no programas suavecitos, sino programas de impacto que puedan visualizar, darles a conocer a los adolescentes el impacto que tienen las acciones que ellos realizan al cometer ciertos ilícitos, a quién dañan, no solamente a la persona, sino toda una familia, con acciones como las que te acabamos de comentar, o toda una comunidad, homicidio, a todo un país. Una comunidad que lo pone a los ojos a nivel internacional. Claro. Muchísimas gracias, licenciado. No, a ti muchísimas gracias. Por aquí nos veremos muy pronto con otros temas. Gracias.